El primer paso imprescindible para empezar a delegar en tu empresa. Hola, soy Julio Gisés, coach y consultor empresarial y el autor del libro Emprender y Triunfar. Y hoy vamos a convertir tu empresa en un mini McDonald's. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el primer paso para empezar a delegar en tu empresa es lo que hacen las grandes corporaciones o las cadenas de franquicia, y es crear procesos. Eso quiere decir que para cualquier acción dentro de la empresa hay una serie de normas, una serie de pautas, un proceso en la cual las personas, los equipos o los empleados tienen que hacer el trabajo, tienen que hacer las acciones. Bien, y es muy importante que también tú, en tu empresa, por muy grande o por muy pequeña que sea, empieces a usar esos procesos para que las acciones repetitivas se hacen de forma consistente, y de esa manera puedes ahorrar tiempo y, más que nada, puedes empezar a delegar. Porque si tienes un mapa, una hoja de ruta, un proceso que una persona puede seguir, es muy fácil enseñarles a hacer una tarea de forma consistente y de la forma que tú en tu empresa hayas establecido. Bien, entonces hoy te voy a dar 10 pasos para crear esos procesos en tu empresa. Ahora recuerda, esto no va a ser una clase muy profundizada, pero sí vas a poder empezar a crear el primer proceso para algo tan simple o repetitivo como puede ser clasificar una factura entrante. Te puede parecer muy, no sé, muy simple, ¿no? Entra la factura y lo clasificas, pero ¿de verdad es lo único que hay que hacer? ¿O hay más pasos antes de que se puede clasificar esa factura? De eso se trata, es poner en papel todas las acciones repetitivas, una tras otra, la que hay que hacer antes de que se termine esa tarea. Y de eso vamos a hablar hoy. Y si te gusta este tipo de información sobre tu empresa, cómo crecer con tu empresa, cómo liderar, cómo delegar, pues recuerda apuntarte, suscribirte a este canal y darle a la campanita para las notificaciones, y así estarás al tanto cada vez que subimos una clase como esta. Entonces, hoy 10 pasos para empezar a delegar y crear procesos. Empecemos. El primer paso cuando vas a crear un proceso es muy importante que involucres al equipo. Yo no sé si ahora mismo estás solo o sola con tu empresa, con tu proyecto, o si ya tienes personas trabajando para ti. Pero si tienes personas trabajando para ti y vas a crear un proceso, es muy importante involucrar a aquellas personas que serán las encargadas de realizar aquella tarea. Por ejemplo, hoy como ejemplo general, vamos a usar esa factura entrante. Eso quiere decir que es una factura de un proveedor que entra en tu negocio, que hay que ir a hacer unas acciones administrativas, hay que pagarla y demás, y hay que contabilizarla, y es de lo que vamos a hablar hoy. Si tú tienes una persona administrativa en tu empresa, es muy importante que este proceso, esa mapa que vamos a elaborar hoy, la elaboras con esa persona. Entonces, muy importante involucrar al equipo correspondiente. Segundo, muy importante para cualquier proceso es identificar el principio del proceso y el fin. El principio en el ejemplo de la factura es cuando entra la factura por correo electrónico, por correo ordinario, y el fin será cuando esa factura esté totalmente guardada en el fichero de facturas. Ese es el fin del proceso. Y todo lo que hay en medio, pues es el proceso en sí. Entonces, también tenemos que definir, el tercer paso es definir las entradas y los objetivos. ¿Qué son las entradas? Pues es la información que entra, que en este caso es la factura en sí. Si por ejemplo estás en el McDonald's, pues las entradas serían pues el pedido, luego serían la lechuga, el tomate, la hamburguesa y el pan, son las entradas. ¿Y cuáles son los objetivos para nuestra factura? Bueno, vamos a pensar un poco. ¿Cuál es el objetivo de la factura entrante? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Pues objetivos pueden ser verificar, validar esa factura, si realmente es algo que hemos pedido, que realmente hemos recibido. También puede ser ver si está pagado, si aún está por pagar, si los importes están correctos. Y el tercer objetivo sería contabilizar, para que esté en la contabilidad y que esté totalmente guardada en su mapa correspondiente. Esos son
los principales objetivos que tendría el proceso administrativo de ordenar las facturas entrantes. El cuarto paso es identificar los requerimientos de los clientes y proveedores. Ahora vamos a tener que pensar un poquito fuera de lo que tenemos como concepto de cliente y proveedor. Dentro de una organización grande se llamarían, los clientes son personas a los que necesitas dar algo con tu proceso, y los proveedores son personas o departamentos dentro de la empresa los que te tienen que dar información a ti. Entonces, en el caso de las facturas, nuestros clientes podría ser el departamento financiero, porque tiene que saber cuánto dinero hace falta para pagar las facturas. Un proveedor podría ser para nosotros el departamento de producción, para que nos dé la información si ese producto que han pedido, que se está facturando ahora, si realmente ha llegado, si ese servicio lo hemos recibido. Sería nuestro proveedor. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta todos los departamentos, todas las personas dentro de nuestra organización que tenemos que informar o que necesitan dar información a nosotros para nosotros poder hacer ese proceso. Quinto, es muy importante cuando creas un proceso que hay un responsable, que va a haber una persona responsable dentro del equipo, dentro del departamento, dentro de tu empresa, que tenga toda la responsabilidad sobre si se cumple ese proceso o no. Pero no se trata solamente de la responsabilidad que tenga, también se trata de la autoridad que tiene esa persona de cara al jefe, de cara a los colaboradores o los compañeros, y también tener la autoridad o la credibilidad ante, por ejemplo, otros departamentos, otras personas como pueden ser proveedores, que esa persona, si hay un problema con la factura entrante, pues tenga la autoridad de poder llamar al proveedor y decir, mira, la factura está mal, y que tenga la credibilidad ante ese proveedor para decir eso. Es muy importante que haya una persona identificada como responsable del proceso. Sexto punto, cuando creamos procesos tenemos que controlar el nivel del detalle. Y también tenemos que identificar todos los pasos detallados. Y es muy importante que no nos pasemos de detallistas. Y si vemos que hay varias subtareas, que hagamos varias subprocesos, submapas de proceso. Entonces aquí empezamos realmente a crear ese mapa. Y ese mapa realmente lo que es una hoja con una lista cronológica de pasos que hay que tomar para finalizar el proceso. Pueden ser cuadritos con flechitas al siguiente cuadrito, o puede ser un tipo de checklist, depende un poquito del formato que se quiera usar, pero es importante que que tengamos en cuenta el detalle. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear ese proceso? Pues mira, muchos equipos lo hacen con cartulinas o post-it, y van apuntando todas las necesidades. Por ejemplo, en una factura, pues podría ser la factura entra. Un paso podría ser verificar si ese servicio, ese producto realmente lo hemos pedido, que no sea una factura falsa. Luego podemos verificar si esa factura, los importes y los conceptos son de acuerdo a los convenios que tengamos con ese proveedor, que se apliquen, por ejemplo, los descuentos correspondientes que tenemos negociados con el proveedor. También podemos verificar si ese producto o servicio realmente se ha suministrado a nuestra empresa antes de que paguemos, o si al contrario primero tengamos que pagarlo antes de recibir lo que pedimos. Otro proceso puede ser que ver si está pagado o no. Si no está pagado, a lo mejor tenemos que crear un subproceso de enviar la información al departamento financiero para que pague la factura antes de tal fecha de vencimiento. Si tú eres un solo emprendedor, si te llega una factura, pues una parte de tu proceso puede ser, esa factura hay que pagarla antes del día 20, tener un cuaderno de pagos y decir, día 20, pagar tal factura. Es una parte del proceso. Que no quiere decir que ahora vamos a pagar facturas. Pagar facturas es otro proceso diferente, es un subproceso.
Pero ahora estamos haciendo las labores administrativas de la factura en sí. Y así podemos seguir hasta contabilizar la factura dentro del ordenador, por ejemplo, o dentro del libro contable, y finalmente realmente coger la factura y ponerlo dentro del mapa del fichero, ¿no? En su orden cronológico, ¿vale? La factura más joven, arriba. Esas son partes del proceso, pero no hay que ir demasiado detallado. Por ejemplo, no hay que ir hasta el detalle de decir, y ahora tiene que ponerle 2 agujeritos en la hoja, abrir la carpeta, levantar la palanca, meter el papel y cerrar la carpeta. Eso es demasiado detallado, ¿ves? Entonces, cuando tenemos esos post-its, pues podemos ir jugando y creando ese mapa en el orden más coherente, más fácil de seguir para terminar ese proceso. Es muy importante, y es la séptima clave, que cuando hagamos el formulario en sí, el mapa, como decimos, el checklist, que tenga un formato homogéneo en toda la empresa. Porque vamos a crear varios procesos, no solamente este de hacer las facturas, sino podemos crear otros procesos, por ejemplo, a nivel de compras, o a nivel de producción, o a nivel de social media, redes sociales, o a nivel de hacer vídeos, yo qué sé, cualquier ámbito que sea aplicable a tu empresa, pero vas a crear procesos de este tipo. Entonces, cuando vas a crecer como empresa y vas a tener colaboradores dentro de tu empresa, es muy importante que todas esas mapas, esas hojas de mapa de proceso tengan un formato similar, ¿vale? Que si siempre usas el formato de cuadrito, flecha, cuadrito, o si siempre usas formato checklist, que siempre sea el mismo formato, que siempre se usa las mismas palabras para explicar los procesos diferentes, porque entonces cuando tienes una persona dentro de tu organización y le mandas un proceso para seguir, él ve el formato y lo entiende porque es igual a otros procesos que ya ha aprendido antes. Entonces eso facilita mucho el aprendizaje y la implementación de los procesos dentro de los equipos. Bueno, el octavo tip o la octava parte de crear procesos, es importantísimo que haya consenso entre todos los integrantes del equipo, el mando medio y la dirección, ¿vale? Esto ya suena a empresas muy grandes, a corporaciones, pero incluso cuando eres tú con el administrativo, tú y el administrativo estáis haciendo ese proceso, habéis hecho los post-it, habéis hecho el mapa, pues ahora básicamente hay que llegar a ese consenso, básicamente decir, mira, tú y yo estamos de acuerdo en que el proceso se va a llevar a cabo de esta manera. Y si hace falta incluso firmarlo, los dos, por abajo, que lo vais a hacer así, y los dos sois responsables de ese consenso. Y la novena parte, pues obviamente cuando tienes un proceso, es divulgarlo correctamente. Especialmente cuando sois más personas dentro del equipo. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, mandar un correo electrónico a todos los integrantes del equipo o todos los departamentos a quienes va a afectar ese proceso. También se puede colgar en un intranet, si eso hay, si eso existe dentro de tu corporación. En procesos de producción, realmente se podría imprimir, ¿no? Plastificar y colgarlo al lado de la máquina. Yo he estado en equipos de producción, teníamos nuestra máquina de corte y teníamos un proceso para hacer cierto tipo de corte, pues era poner la máquina en cierto ángulo, ¿no? Y usar ciertas medidas, y teníamos un proceso para eso y estaba colgado en la pared para que siempre visualmente nos recordaba a seguir los pasos. Y es muy importante la parte esa de divulgación y repetición también, porque muchas veces los procesos por automatismo, cada uno pues ya lo hace a su manera, y es muy importante recordar de vez en cuando que no cambies el proceso, que la persona que está efectuando la tarea no cambie el proceso. Recordar de vez en cuando que este es el proceso, este es el modelo a seguir. Y finalmente, el décimo paso es que en una gran corporación, un mando medio, o si eres tú con un par de personas más que seas tú, estés al tanto, evalúas el proceso
reajustas si es necesario, pero más que nada también premias a los equipos que crean los mejores procesos y que sean realmente más eficientes, porque de eso se trata. Se trata de la eficiencia de los equipos, por eso creamos procesos, para que los equipos sean eficientes, para que nosotros como jefes, como dueños de empresa, podemos empezar a delegar sin tener que preocuparnos. Porque hemos creado un proceso, tenemos consenso y podemos trabajar en nuestra empresa con la tranquilidad que las personas responsables del proceso lo van a llevar a cabo tal como se había acordado entre todas las partes. Bien, entonces vamos a recapitular un poquito. Involucrar a los empleados, identificar el principio y el fin del proceso, definir las entradas y los objetivos que tiene que cumplir el proceso, las tareas que se van a llevar a cabo, identificar los requerimientos, la información que necesitamos obtener y divulgar, identificar también un responsable final para darle autoridad y credibilidad ante terceros, controla el nivel del detalle del proceso, hacer una mapa y estandarizar el formato de esa mapa para que todas los procesos de nuestra empresa sean del mismo formato para que todo el mundo lo entienda fácilmente. Luego es muy importante llegar a un consenso entre todos los colaboradores del equipo que ese proceso es correcto, que lo vamos a llevar a cabo a partir de hoy de esa manera. Divulgar correctamente el proceso para que todo el mundo sepa cuál es el proceso a seguir y que se le repite de vez en cuando, se le recuerda. Y décimo, que el mando medio o la dirección pues esté al tanto, evalúa, reajusta y premia a los equipos más eficientes de la empresa. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido esta información. Es el primer paso para empezar a delegar. Se habla mucho de delegar en Internet, pero si no tienes claro los procesos dentro de tu empresa, va a ser muy complicado también saber delegar correctamente cualquier tarea a cualquier colaborador. Así que ponlo en práctica, por favor. Si te ha gustado, pues no olvides, suscríbete al canal para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos vídeos. Y si no lo has hecho todavía, descarga el libro Emprender y Triunfar, 7 claves para el triunfo empresarial, y además te vas a suscribir al boletín en la cual damos consejos de ese tipo unas 2 veces por semana más o menos dentro de tu correo electrónico. Y no olvides compartir este vídeo con las personas que también se pueden aprovechar de esta información y danos un like si te ha gustado el contenido. Sin más, nos vemos la semana próxima en otro vídeo, porque emprender y triunfar, eso lo hacemos juntos.